Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues vamos a continuar con la serie de estudios bíblicos que nuestro pastor Jesse Bermúdez está dando acá en la ciudad de Toluca. Y hoy, bueno, quiero agradecerles a Dios primeramente, a nuestro pastor Jesse, a todos ustedes que me permitieron estudiar con ustedes la serie de estudios, entre algunos temas: la Santa Muerte, la luz del mundo, pare de sufrir. Y hoy, con la ayuda de Dios, pues terminaremos esta participación de su servidor con un tema, por supuesto, también muy interesante, muy difícil, pero que se está viviendo hoy en la actualidad y que desgraciadamente está creciendo. Pero no olvidaremos que es la misma Biblia, el Espíritu Santo, que nos recuerda que no debemos de desmayar, debemos de perseverar en el Evangelio, en la enseñanza, en la doctrina, sobre todo en la santidad, a fin de que el nombre del Señor Jesucristo sea exaltado y sea glorificado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, reconocemos el poder que hay en tu palabra, que es verdad. Te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria, Señor Jesucristo. Hemos confiado y estamos convencidos que Jesucristo no solamente es nuestro Salvador, nuestro mediador, nuestro abogado, nuestro intercesor. Te damos gracias, Señor, porque en esta noche nos ponemos de acuerdo y ponemos en tus manos este tema. Creemos que la sangre preciosa de Cristo nos ha cubierto. Gracias, Padre, porque tú hablas a nuestra vida, no lo que queremos oír, sino lo que necesitamos oír, a fin de ser perfeccionados, de ser santificados. Todo ello para que el bendito nombre del Señor Jesucristo sea exaltado y sea glorificado. Señor, en el mismo nombre del Señor Jesucristo, creemos que todo espíritu ajeno a tuyo es atado y es echado fuera. Creemos que tú tomas control y que estos mensajes han de edificar no solamente nuestra vida por el poder de tu palabra, sino que han de servir para alertar a todo aquel que no te conoce conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el tema de hoy se titula Santería, adivinación, magia y sacrificio. ¿Qué es la santería? Es una religión afrocaribeña que combina aspectos animistas y panteístas con la adoración de los antepasados y el catolicismo cubano, lo que se le puede conocer como el sincretismo. Es una religión sincretista que mezcla la creencia de orishas o los dioses del panteón yoruba en un pueblo en donde, al sureste de Nigeria, con los santos católicos, y que a veces se identifica con la religión de los orishas, que contiene un gran número de mitos, leyendas, lo que conocen como los patakis, que dan razón de ser muchos de las ceremonias y costumbres y las hacen más comprensibles. Fíjense ustedes, tiene cantidad impresionante de mitos, cuentos, leyendas que dan razón a hacer muchos de las ceremonias y costumbres, pero existen más de 400 divinidades, de las cuales se adoran a 10, y por supuesto otras 6 que forman un total de 16 orishas o divinidades que están activas. La esencia de la santería es una religión adivinatoria que ofrece al creyente los medios para tener acceso al conocimiento del mundo y a las fuentes principales del poder. A su vez, fíjense ustedes que la magia imitativa, con preceptos positivos y negativos, reclama enfáticamente lo que no practica la magia negra, solamente la blanca. Nosotros, los cristianos, a través de la Biblia, sabemos y creemos que la Biblia es verdad y que nos anticipa diciéndonos que la magia blanca, negra, azul, morada, roja y de todos los colores sigue siendo magia, sigue siendo brujería. Pero una pregunta, o la siguiente interrogante dentro de nuestro estudio: ¿a quién adoran los santeros? ¿Cuáles son esas 16 personalidades o personajes que
están los más populares, quién está detrás de ellos. Y por ejemplo, la santería adora a Olodumare, que también se le llama Olofi, Olorun. Para ellos es el Dios todopoderoso y el ser supremo. Y adoran también a los orishas, en las fuerzas de la naturaleza, donde se manifiesta, según ellos, la voluntad de Dios. Y la meta central del santero es adorar a los santos, lo que se le conoce como orishas. Se les observan sus fiestas, ellos mismos obedecen las órdenes, llevan a cabo ritos, ceremonias, ofrendas y otras tantas cosas que vamos a ver en el desarrollo de este estudio. ¿Cómo surgió la santería? Fíjense ustedes que cuando los colonizadores adquirieron miles de yorubas para esclavos en Cuba, Brasil, Haití y Trinidad, estos se aferraron a sus patriarcas religiosas, las mezclaron con otras tradiciones africanas, ajustándola a la religión y el nuevo medio ambiente del Nuevo Mundo, y debido a la persecución católica cubana, no las podían practicar abiertamente. Por lo tanto, asimilaron los símbolos de la Iglesia Católica Romana, la única iglesia legal en Cuba. Conforme a las semejanzas de los santos católicos a sus dioses, les dieron nombres como yorubas. Al adoptarlos a su fe tradicional, y que de la misma manera, si ustedes pudieran entrar a una iglesia, por ejemplo, vamos a ver los nombres más adelante, quién está, qué orisha está detrás del niño de Atoche, o de la Virgen de la Merced, o la Virgen del Cobre. Todos esos tienen un nombre orisha, que está detrás también de ellos. Por lo tanto, fíjense ustedes que la única iglesia legal en Cuba, que es la católica, celebraban también sus rituales y quedaban la apariencia de una adoración católica, por lo que se prestó encubiertamente, por decirlo de esta manera, los ritos de la santería detrás de la iglesia o de las prácticas católicas, pero en realidad en forma clandestina. Estos seguían adorando a los orishas y los yorubas. Se conoce también en Cuba como la religión de Lukumi y la regla del Osha, regla del santo, mientras que en Brasil el mismo fenómeno lleva el nombre de candomblé. El nombre africano de la santería es Ocha. Literalmente el nombre santería quiere decir adoración a los santos. Y a diferencia de, por ejemplo, algunas denominaciones religiosas o sectas, por ejemplo, algunos utilizan la Biblia, otros utilizan un manual, la santería no tiene un libro sagrado como guía. Los orishas principales, se los voy a decir algunos de ellos, de los 16 principales, son Alegua, Obatala, Orula, Changó. Este es muy conocido, se utiliza mucho inclusive hasta en anuncios de un ron muy popular del murciélago. Ahí se los dejo de tarea. Ese inclusive hasta danzan y salen abiertamente las danzas al Changó. Otra tanta, Ogun, Oshin, Baba, Lueye, Angulú, Orisha, Oko, Inle, Osaí, Oba, Ochun, entre tantos. Por ejemplo, también hay 5 orishas que componen el fundamento de la santería, que son Obatala, Changó y otros 2. ¿Qué dice la arqueología en cuanto a los estudios de la santería? ¿Qué estudios hay sobre la santería? Algunos estudios arqueológicos han señalado la posibilidad de un contacto cultural entre Egipto y Nigeria. Fíjense ustedes, se sugiere que es muy posible que unos emigrantes de la destruida civilización meroita en el siglo VI después de Cristo hayan llegado a las tierras yoruba de Nigeria a través de Sudán, desde el Nilo Medio a Níger Medio. Y no solamente se sabe que la civilización meroita al sur de Egipto estaba muy influenciada por los egipcios y sus costumbres, sino también se ha establecido arqueológicamente que ciertos aspectos de la práctica religiosa egipcia estaban presentes en la región yoruba.
Este antecedente, por supuesto, lo puedes ver en la investigación de santería de 1978 del investigador Cárdenas, en la página 8. La religión de los orishas de Cuba después de 1959 se ha extendido esta fe de los orishas y sus prácticas a Puerto Rico, a distintos lugares de Estados Unidos como Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Chicago, Los Ángeles y por supuesto también en Panamá, Venezuela, en México, en la República Dominicana. Para el santero, la personalidad indicada en la religión de los orishas, las deidades son entidades sobrenaturales. Fíjense ustedes, y estas entidades sobrenaturales pues también tienen un nombre, y de acuerdo al nombre que tienen es también lo que representa, pero el poder también que tiene. Por ejemplo, hay deidades que son entidades sobrenaturales y emanaciones de Olofi. Es el Dios creador de los seres humanos y de los otros santos. Es de los primeros que mencionamos al principio de esta clase. Las divinidades tienen dos aspectos, uno de los cuales es el control de la variedad de esfuerzos, empeños e intereses humanos, y el otro es la representación de diferentes elementos o fuerzas de la naturaleza. Por decirte algunos, el Ovatara, que es este orisha, está representado, fíjate muy bien, dentro de la santería, el nombre es Ovatala, y está representado, o al frente está, el santo católico, la Virgen de la Merced, que es el padre de los orishas, el patrón de la paz y de la pureza. El orisha Orla, que también es conocido como Ifa y Ormela, es el patrón de los sacerdotes bacalos y el principal adivino del panteón yoruba. Es representado por el santo católico San Francisco de Asís. Este orisha que te estoy mencionando, Orla, y que también es conocido como Ifa, resulta que es muy usado para la adivinación. Otro orisha, el Yemala, la patrona de los mares y de la maternidad por ser primera madre de la humanidad, es madre de 14 de los más importantes orishas, incluyendo a Shango, y suele ser representada por la Virgen de la Regla. Oshun, la hermana menor de Yemala y pródiga dueña del amor, del matrimonio, del oro, de los ríos, es la concubina favorita de Shango. Se le representa como la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba. El orisha Oya, la reina de los muertos, dueña de la llama de fuego, la patrona del cementerio, es una de las queridas favoritas de Shango, y esta hija de Yemaya suele ser representada por Santa Teresa y la Virgen de la Candelaria. Se conoce en Puerto Rico como tierra de Oyala. Shango, esta divinidad de la virilidad, el patrón del fuego, el relámpago y el trueno, proporciona victoria, y además de todo eso, que proporciona victoria sobre los enemigos, sobre todas las dificultades, se le representa a este hijo de Yemaya con la imagen de Santa Bárbara. Fíjate muy bien, esta divinidad, que es la divinidad de la virilidad, Shango, recuérdate que te había dicho que este orisha salían algunos anuncios de algún ron del murciélago. Este ron, que es muy famoso, tiene, digamos, anunciaba esta cuestión de Shango, como otras tantas personas hasta le cantaban. Esta divinidad de la virilidad cometió incesto con su madre y tenía otras 3 mujeres, incluyendo a Ochun y a Oya. Si me están poniendo atención, quiero decirles que los orishas, entre ellos mismos, como divinidades, tienen relaciones sexuales, cometen incesto. Fíjense, esos espíritus, mejor dicho, esos demonios. 4 deidades fueron el grupo identificado como los guerreros. Son el Ewa, Ogun, Oshi, Oyun, y el Ewa es el guardián de las puertas, incluso de los muertos.
es el mensajero de Olofi y el de los otros orishas. Esta deidad es la principal de la adivinación del santero, el Ewa. Suele ser representado por los santos católicos como San Antonio, el niño de Praga o el niño de Atocha. Entonces déjame decirte que este santo que utilizan los santeros, valga la expresión, es la deidad principal de la adivinación, el niño de Atocha, y que tan muchas personas lo consideran como santo y milagroso. Ogún es el hijo de Yemala, representado por la imagen de San Pedro, es el patrón de los metales y de toda persona que trabaja. ¿Cómo se estableció en Puerto Rico como un ejemplo en la santería? Los primeros santeros se establecieron en Puerto Rico entre 1945 y 1950. Después de la revolución castrista en Cuba, los santeros comenzaron a salir del país entre 1959 y 1961. Actualmente en Puerto Rico hay gran cantidad de sacerdotes, en la santería se les llaman babalawos, y de los cuales por lo menos 23 han sido consagrados con el primer sacerdote en la isla. Además de los santos católicos para simbolizar a las divinidades, se representan a todos los orishas por los fundamentos y secretos del santo. Estos fundamentos son el conjunto de una o más piedras, es decir, se le conocen en la santería como otanes, recogidas para la iniciación, lo que también se le conoce a la iniciación como el asiento. 16 caracoles, dilogún, que es como se le conoce en la santería, y diversos atributos que son pequeñas figuras y objetos que representan los poderes y características de la deidad. Las piedras como habitaciones de los orishas cobran personalidad, adquieren el poder por Ashe, que es el dios o el espíritu que se fija en él. Se usan los caracoles para la adivinación, se conserva en casa como las deidades en vez de un templo especial, y se les trata como seres vivos, bañándolas con líquidos sagrados refrescantes hechos con plantas, se les limpia, se les frota con aceite, se les alimenta con la sangre de los animales del orisha, es decir, del santo, y los collares de cuentas que se le conocen en la santería como eleques. Estos son del color característico de cada orisha con otro símbolo muy importante. Los colores de los orishas irradian al Ashe, es decir, dependiendo del color, es lo que es el grado, la santería, etcétera, etcétera. ¿Cómo son las iniciaciones de la santería? Miren, quiero comentarles que la santería es muy extensa. Se conoce la santería de palo, que esa está inclusive, de alguna manera se le conoce como algo secreto, se les capacita como si fuera, no como si fuera, es parecido a grados, a niveles. Hay diferentes tipos de santería, diferentes tipos de iniciación, como el rayado, el asiento, y entre unos tantos, las iniciaciones existen de dos caminos que son de progresión en la jerarquía y de poder y prestigio, que esencialmente es un proceso de ritual de 11 categorías, desde el no creyente hasta el convertirse a un elevado grado de conocimiento y protección en un homokoloba, uno que haya recibido un olofi. Los diversos rituales facilitan un mayor poder y conocimiento. Con frecuencia se refiere a la iniciación con el nombre del asiento, que significa contrato y obligación. Es un contrato en el cual el orisha conviene en proteger a su hijo y este es en servirlo, pues es su obligación. ¿Qué significa eso? Primero hay que determinar cuál de los orishas corresponde a la persona, es decir, cuál es el santo que va a proteger a la persona. Supongamos, la persona X va a investigar, va a ver cuál que le corresponde, y supongamos que es San Martín de Porres o la Virgen de la Merced o la Virgen del Cobre. Ese es el nombre del santo. Se va a determinar también el nombre de la santería, y por medio de la adivinación, es decir, por medio de la adivinación se determina esto. Un santero ya iniciado
puede hacer esto, o para más certeza, un sacerdote santero, que es el babalao, ¿verdad? ¿Y cuáles son los preparativos? Empieza con el recibimiento de los collares y se termina con el asiento. Los preparativos para la iniciación incluyen un baño especial, el vestirse de ropa blanca con un símbolo de una nueva vida. A veces las aguas del baño de la purificación simbolizan el líquido amniótico en el cual se encuentra una criatura antes de nacer. Y en la iniciación se le asigna formalmente a una orisha, que también se le identifica como el ángel de la guarda, que designa al Dios protector y cuidador del iniciado. Incluye ceremonia de sacrificios de animales, una adivinación en cuanto al futuro del iniciado y un año de obediencia a ciertos tabús y restricciones. Durante este primer año es necesario obedecer a ciertas prohibiciones sobre el vestido, momentos en las relaciones sexuales, es decir, también hay ciertas cosas ahí, restricciones, la comida y la vida diaria durante todo ese tiempo. Hay personas que deben de durar un año vestidos totalmente de blanco. El sacerdote babalao es un santero que ejerce diferentes funciones. Antes de pasar a lo que es un sacerdote santero babalao, quiero decirles que muy rápidamente, insisto, porque hay varios tipos de iniciaciones, como lo mencionaba yo hace un momento, el rayado. Rápidamente les comento que el rayado, la persona va a tener la espalda descubierta, y con el palo, un palo de madera, se le raya. Otros lo hacen con una parte de un hueso de animal, un hueso de una persona humana. Eso es muy extenso, y la sangre que sale se le ofrece al orisha, al santo, y para que éste sea iniciado y el santo, digamos, le dé la protección, lo acepte, le dé la cobertura, por decirlo de una manera más clara, y es como se inicia también este otro tipo de iniciación. Bien, y vamos, el sacerdote santero, el babalao, y ejerce diferentes funciones. Pues un sacerdote, escuchen ustedes, no tiene la facultad de hacer un santo o de dar collares, pero un santero sí puede. ¿Cómo se hacen los sacrificios de animales? Yo quiero leerles un recorte de periódico de alguna ciudad donde dice: el Tribunal Supremo derogó una ordenanza de un pueblo en el estado de Florida que prohibía el sacrificio de animales, y por lo tanto dio el visto bueno a esta práctica. La religión conocida como la santería así ganó una victoria para sus ritos. El sacrificio de animales ¿cómo es? Se debe de sacrificar animales en la iniciación. Pues no hay nacimiento sin sangre. Se cree que en la iniciación uno nace y una vida nueva, a una vida nueva. Al final se le considera al iniciado como un hijo. En la santería se le llama homo, es decir, viene siendo hijo del santo, es decir, es un homo del orisha, un hijo del santo protector. Pues durante la ceremonia se simboliza una nueva realidad: el iniciado ha nacido de nuevo. No solamente durante la ceremonia de la iniciación, sino también hay diferentes ceremonias. Se logra a través de tambores, ciertas danzas, un estado alterado de conciencia conocido como trance o posesión. Se describe el momento cuando se baja el santo, es decir, la persona puede estar en la iniciación y baja el santo a poseerlo, a la persona que va a ser iniciada, a lo que la santería llama como el santo montado, que da énfasis en la acción del orisha al descender y montar la cabeza del santero. La persona iniciada está manifestando ciertos movimientos o alguna cuestión pues sobrenatural. A ese hecho se le llama montar la cabeza, es decir, el santo se le está montando. No es la única forma de santería, hay otras donde se sepultan, hay otras donde se están 2-3 días bajo la tierra, etcétera, etcétera. Retomando lo que hablamos sobre montar el santo, esta frase señala el control del orisha sobre los movimientos frenéticos
y los gestos de la persona, los cuales hacen posible la identificación del orisha. Es decir, dependiendo los gestos que haga la persona que está siendo pues influenciada por el orisha, determina y confirma quién lo está montando. Las prácticas adivinatorias. Debido a su fe en la reencarnación, en la santería, creen que dentro de ciertas limitaciones es posible escoger el tipo de destino en la próxima vida antes de nacer. Mientras que la Biblia dice que está constituido en Hebreos capítulo 9, versículo 27, está constituido que una persona, un ser humano, un hombre, muera y después de esto el juicio. Así es como se recobran las iniciaciones de la adivinación. Y bueno, ¿qué dicen los funcionarios religiosos más característicos de los rituales de la adoración que en cuanto a la santería? Mucha gente piensa que el babaló y el santero, sus respectivos instrumentos ordinarios de adivinación son el opele y el dilogún o el caracol. La gran mayoría de las ceremonias dependen del procedimiento adivinatorio, del opele y el caracol, para que puedan llevarse a cabo. Las ceremonias así dependen de la adivinación, incluyen el recibimiento de los collares, las iniciaciones, los baños lustrales, los sacrificios de animales de 2 o de 4 patas. ¿Esto qué significa? Hay perros, bueno, pollos, en fin, se entiende. Y las ofrendas de los vegetales, frutas, dulces y las lámparas a una entidad sobrenatural y la participación de una misa católica o espiritual. Existen otras razones para el sacrificio de animales. A veces en la historia ha sido un medio de obtener perdón de algún orisha. ¿Esto qué significa? Es la manera de estos sacrificios de ofrecer o pedir perdón al santo o al orisha o al dios orisha que está protegiendo a una persona. Y en otras ocasiones su propósito es suplicatorio. Tiene el fin de obtener un favor o un beneficio de algún orisha. A veces tiene el propósito de librarse de una mala influencia, de un trabajo de hechicería o tal vez de una enfermedad o de una muerte. A su vez, los santeros aprovechan de varios argumentos para justificar este sacrificio de animales. Afirman que desde la creación todo pacto entre Dios, fíjate muy bien lo que ellos dicen, el pacto entre Dios y el hombre ha sido ratificado por la sangre animal. Se necesita la víctima como prueba de la intención del hombre de honrar el pacto. La misma sangre representa la energía de la cual todas las cosas fueron creadas. Ofrecer la sangre de un animal a la deidad es darle un regalo de energía pura que puede ser usada otra vez en la creación. Tanto la sangre de los animales sacrificados como las velas, las ofrendas de comida, se les dan a los orishas. A través de estos, el dios creador Olofi, de esta manera lo recibe las ofrendas y diferentes clases de energía sirven para llenar los poderes de los orishas. Ni los orishas ni los muertos antepasados comen la sangre o la comida, más bien absorben las energías de estas ofrendas, algo parecido al Día de Muertos, ¿te acordarás? Que vienen los difuntos y chupan las energías, es algo parecido. Por esta razón, incluyen los santeros, Dios siempre ha demandado del hombre un sacrificio de sangre para la ratificación de cada pacto. Y desgraciadamente desconocen ellos, pero hoy en algún momento alguien lo conocerá, que ciertamente la sangre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados, y la Biblia dice que la sangre de Cristo no solamente nos limpia, no solamente nos perdona, nos justifica, sino nos da también la vida eterna. Para ellos el significado de la sangre, para la santería, la sangre de los animales sacrificados pertenece a los orishas y por lo tanto al Dios creador Olofi. Se trata de un derecho divino. La matanza de los animales no se trata de algo sin sentido si no se lleva a cabo en ceremonias celebradas con gran seriedad y con mucho respeto. Y solo personas entrenadas por medio de los ritos iniciatorios van a llevarlo a cabo. Fíjense ustedes, ellos utilizan inclusive en algún momento citas bíblicas para justificarlo, pero utilizan un versículo
o un texto para formar un pretexto. Fíjense ustedes, los santeros justifican entre el ritual, refiriéndose a la Biblia, que según ellos está repleto de ejemplos del sacrificio de animales a Dios de parte de los israelitas. Esa es una gran verdad. Y la mentira viene aquí. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo para complacer a Dios. Sí, es verdad. Y en el libro de Levítico, Dios instruyó a Moisés cómo ofrecer el holocausto. Sí, también eso es verdad. A la fin de construir el tabernáculo, los 12 príncipes representados, las 12 tribus de Israel, trajeron sus ofrendas a Jehová y estas incluían el sacrificio de 20 animales. Sí, también eso es verdad. Lo que ellos dicen es que toman estas citas bíblicas para ofrecérselas a los orishas, a los santos. Y lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la inspiración del Espíritu Santo que le hizo escribir a Pablo, que lo que no es sacrificado a Dios es sacrificado a los ídolos, es decir, a los demonios. Entonces, las ofrendas que ellos están haciendo, con mucho respeto, si nos está oyendo algún santero, es nada más ni nada menos que a los mismísimos demonios. Y aun cuando María dio a luz a Jesús y no podía llevar al templo el cordero requerido, llevó 2 palomas al sacerdote para un holocausto y la otra para la ofrenda de paz. Esto es cierto. Es más, el mismo Jesús que derramó su sangre en el sacrificio durante su, ahora sí que en la cruz, ellos mismos dicen que se necesita esa sangre para el perdón de los pecados. Esa es una gran verdad, pero a lo que ellos hacen es de que se rayan su cuerpo, lo que es el famoso rayado, se sacan la sangre y se lo ofrecen al santo. Entonces, eso también, cuando se ofrece la sangre humana a un orisha, a un santo, se lo están ofreciendo, lo repito con mucho respeto, nada más ni nada menos a los demonios, porque no hay ningún otro sacrificio más que el del Señor Jesucristo. No habrá ningún otro sacrificio que supere este, porque la sangre de Cristo es lo único que Dios nos ha dado para el perdón de nuestros pecados y para la salvación de nuestras almas. Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 10. Argumentan también que algunos rabinos, fíjense ustedes, en la actualidad han conseguido permisos especiales para el sacrificio de animales con sus feligreses. Matan a estos animales según las leyes mosaicas. Tal es el caso de los ritos de purificación de Kepurot en los judíos de Hadich. Observan las vísperas de Yom Kippur, que culmina con la matanza de cientos de aves. Y en la santería, los santeros y las familias comen la mayor parte de los animales. Creen que esta carne está consagrada a los orishas. Es beneficiosa para la salud de los que la saborean, pues tiene grandes poderes sanadores. Por lo tanto, se consideran afortunados cuando la comen. No obstante, cuando se sacrifica al animal en un ritual de purificación, creen que el animal ha absorbido los problemas, los peligros, las vibraciones negativas de la persona que recibió este despojo, y por consiguiente nunca comen esta carne, sino que se elimina conforme a las instrucciones del cierto orisha. Además, el argumento basado en la reencarnación hace claro que el sacrificio de los animales para una causa espiritual adelantará grandemente su evolución espiritual. Amigos, pues estamos viendo, hermanos, cómo utilizan un contexto para formar un pretexto. Es verdad, volvemos a los ritos que hacen nuestros amigos judíos, pero no tiene nada que ver con la santería. Es una mala justificación. Las creencias en los poderes ultratumba y sobrenaturales no tienen ninguna realidad. Con frecuencia se identifican tales creencias y prácticas como superstición y en otras ocasiones como autosugestión. Fíjense ustedes, estoy leyendo en este momento, quiero leerles, aplicado a la santería, insiste que los orishas no tienen ninguna realidad objetiva. Bueno, les voy a leer algunos puntos de vista. Hay por lo menos 3 puntos de vista de interpretación de las experiencias de la santería y de otros movimientos ocultos y esotéricos. Acabamos de ver el origen de la santería, los orishas. ¿Quiénes son los orishas? Los santos, el rayado, el asiento, el baño, los sacrificios,
mal fundados en la palabra de Dios, o sea, nada que ver. Y ahora vamos a ver las opiniones de algunos expertos y por supuesto lo que dice la Biblia. Hay por lo menos 3 interpretaciones de las experiencias de la santería y de otros movimientos ocultos y esotéricos. Muchos santeros creen que los orishas son deidades con existencias individuales en el plano espiritual, tal y como la mitología lo representa. Son santos, deidades o manifestaciones de Dios. Carlos Gustav Jung, un escritor y erudito de la psicología y psiquiatría, y por un tiempo un colega de Sigmund Freud, estudió y reconoció la realidad de las experiencias más allá de los 5 sentidos. Proveyó una interpretación única que hoy está ampliamente difundida, usando su interpretación de arquetipos. Es posible concluir, dice él, que los orishas son puntos de contacto con el inconsciente colectivo de la humanidad. Así que según esta interpretación, cada orisha es un arquetipo o un complejo autónomo dentro de la personalidad humana. Además, este hombre, Jung, identificó una de las fuerzas negativas poderosas dentro de la psique, como la sombra. Para él se trataba de una concentración del todo reprimido. Los enojos, las frustraciones, los resentimientos, los odios, las inclinaciones negativas. Para este teorista debemos integrar la sombra con los demás arquetipos dentro de nuestra personalidad. Visto así, los orishas son manifestaciones de la conciencia colectiva. El tercer punto de vista es en el caso del realismo bíblico. El tercero punto de vista, se reconoce la existencia de 2 mundos. La Biblia dice el espiritual y el material. Esto quiere decir que existe un mundo material con 5 sentidos y que además hay más allá algo, es decir, hay algo espiritual. A su vez no niega la realidad de lo material, dice este hombre, sino afirma su existencia e importancia como creación de Dios. Además, en el mundo espiritual existen 2 reinos, el espiritual de Dios, los santos, los ángeles, el maligno de Satanás y sus consecuencias, los demonios, que son los malos espíritus. Pero para el cristiano, el punto de vista de los psicólogos, de este hombre psicólogo y psiquiatra, es 1, recapitulamos, es una manifestación de la mente. 2, es una autosugestión. 3, se habla de un mundo espiritual, etcétera, etcétera. Pero para los cristianos, ¿quiénes son los orishas? ¿Quiénes son los santos que están detrás de la santería? Para el cristiano, los orishas y los muertos antepasados no son las fuentes de los poderes de la santería. Y cuando hay manifestaciones reales, por supuesto que nosotros creemos que hay manifestaciones reales. Las imágenes, los cuadros supuestamente que simbolizan a los santos, a los muertos, a las deidades, no son ni nada más que, como dice la Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 4 al 6, capítulo 10, versículo 19 al 20, no son más que demonios. Y la Biblia nos menciona claramente que va a haber doctrinas de demonios antes de, como se está viendo ahorita. Y la pregunta es, ¿por qué tanta popularidad en la santería hoy en nuestros días? La razón más importante se debe que al conocimiento que uno cree adquirir en sí mismo y su identificación con las fuerzas de los ritmos de la naturaleza, se siente integrado al alma humana con la naturaleza. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Prefieren, es más, muchos le creen al diablo y no le creen a Dios. Es exactamente lo que está pasando. Y algunos se puede sentir agredido o lastimado, decir, ¿cómo te atreves a decir que detrás de la santería está el diablo? ¿Cómo te atreves a decir que detrás de la santería están esos ritos ceremoniales que son ofrendas a Satanás? La Biblia es clara, amigo que me escuchas. Tan es clara que lo que se está ofreciendo, la sangre humana no puede ser ofrecida a Dios, porque Dios a través de Jesucristo pagó nuestros pecados. Él ya lo hizo, no lo debemos de hacer nosotros, ni ninguna otra persona. Entonces el crecimiento de la santería, como de la Santa Muerte, como del espiritismo, no nos menciona, no nos hace más que ver claramente, así clarísimamente, que el mundo está vacío y que busca soluciones rápidas a su antojo
y únicamente para satisfacer la mayoría de las veces, ¿sabes qué? Sus deseos carnales. No hay más que buscar hacer primeramente a Cristo, al Creador, al dador de vida. ¿Y qué es lo que tiene que hacer una persona? El cristiano, una persona que escucha de Dios, dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo. El cristiano es una persona que tiene una relación personal con Cristo. No basta insistir en la antigüedad milenial y en la grandeza de las civilizaciones africanas donde predominaba esta religión. El criterio de la verdad no es su antigüedad ni los logros de alguna civilización, sino es una relación íntima con Dios, con su Creador. Dios anhela categóricamente tener una relación contigo. Y por eso la máxima revelación de Dios para todo ser humano está en su propio y en su único Hijo. La máxima manifestación del Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos, grande, fuerte y temible, de su amor, es el Señor Jesucristo. Y es el único que nos podemos acercar. Es el único que tiene respuestas absolutas. La santería presenta el problema del discernimiento de los espíritus al cristiano, es decir, hay santeros que adivinan, y eso no es más que adivinación, es brujería, mientras que no tiene nada que ver con lo que se menciona en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2, capítulo 6, versículo 12, nos menciona claramente que hay legiones de espíritus malignos que vagan por el espacio, y si hay un don que del Espíritu Santo da, que es el discernimiento de espíritus, pero no tiene en ninguna parte relación con lo que menciona la santería. Según la experiencia de Jesús, los apóstoles, dice el mismo Señor Jesucristo que hay personas que sí pueden ser poseídas por demonios, de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 43 y 45. Es verdad que las personas pueden ser influenciadas por demonios y los demonios hablar a través de ellos, de acuerdo a lo que dice Marcos capítulo 5, versículo 1 al 13. Hacen pronosticaciones sobre el futuro, es decir, profetizan. Es verdad, como dice en Hechos 16, versículo 16 al 18, tienen conocimientos de las personas del pasado, de los mismos seres humanos. Tú vas con un santero, con un adivino, con una orisha, con una... Y te adivina qué hiciste en el pasado, te puede adivinar el futuro, pero eso no son más que facultades del enemigo. Poseen las facultades de clarividencia, así como la idolatría, los mitos, los nombres de los orishas suavizan y esconden la identidad, nada más y nada menos que el mismo enemigo. Déjame decirte que los del reino de la oscuridad mienten, engañan, pretendiendo ser entidades de la luz y del amor que ayudan para bien. ¿Qué es una evocación? La evocación y la invocación de los espíritus es que es parte obligatoria de los rituales. Se lleva a la posesión del santero por estas entidades, llamándolas orishas o espíritus de los antepasados, pero son del reino de las mentiras. La posesión es la pérdida voluntaria de la conciencia normal con la cual Dios nos ha creado para que adoremos a Él y no en un culto racional. Cristo es más poderoso que los espíritus, que los orishas. Algunos dirán, no, es que este santo, este orisha es más poderoso y a mí Dios no me contestó. La pregunta es cómo y cuándo y de qué manera te acercaste a Dios. Cristo es más poderoso, por Él han sido creadas las cosas, por Él y para Él. Él es el Padre, fíjate. Y los orishas, por supuesto, que no pueden tener más poder que Dios, que es el creador de todo. Todos los evangelios, al narrar las experiencias del Mesías, coinciden en el poder de Cristo sobre toda clase de espíritu, aun cuando miles de ellos se unen en un solo ser humano. Recordarás la narración del Gadareno, que había miles de demonios dentro de esa persona. ¿Y qué sucedió? Simple y sencillamente se sujetaron al puro nombre de Jesús, a la voz de Jesús. Le preguntaron, ¿por qué nos atormentas todavía en nuestro tiempo? El mismo Señor Jesucristo nos muestra que es Dios por sobre todas las cosas. La Biblia nos lo enseña.
Y aunque los santeros reclaman ser monoteístas, con un único Dios, creador, como Olofi, en realidad sus prácticas rituales demuestran que son politeístas. La creación de los orishas como mediadores que se relacionan directamente con el ser humano y con el creador, es decir, los orishas entonces son intermediarios creados por el verdadero Dios, Olofi según ellos, el Dios todopoderoso, el ser supremo, el más poderoso, el que sostiene, el que gobierna el planeta, el que tiene poder sobre la vida y la muerte de todo ser. Y según las enseñanzas de los santeros, este Dios Olofi decidió hacer a los orishas y delegarles ciertas responsabilidades. Por eso castiga las malas acciones de ellos y les dio instrucciones sobre los sacrificios de animales y de su sangre. Y déjame decirte que la Biblia dice categóricamente: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Señor. Nadie va al Padre si no es por Dios, por Jesús. Otro punto negativo de la santería es que los cientos de divinidades tienen las mismas debilidades que los seres humanos. Qué chistoso es de que los orishas, los santos de la santería, tienen deseos materiales, forman lazos amorosos, tienen peleas, tienen celos, tienen preferencias, se embriagan con ron, cometen adulterio e incesto entre ellos mismos. Estoy hablando de los orishas. Casi todos los brujos practican la adivinación, la hechicería, la brujería, la magia, forman pleitos, forman guerras, se aparecen a los hombres, a las mujeres de carne y hueso, ya que tienen los mismos sentimientos y reacciones, son susceptibles, apasionados, celosos en el extremo, son vengativos. El contraste a estas cualidades de los orishas con la santidad y la perfección de Dios en Cristo Jesús. Claramente quiero decirles yo a ustedes que si estos orishas tienen celos, tienen envidias, ¿de qué manera van a influenciar en las personas que montan? ¿De qué manera van a influenciar en las personas que están, digamos, trabajando? De la misma manera, a través de celos, a través de guerras, a través de incesto, a través, según el santo que le toque a la persona que va. Mientras que Jesús es el ejemplo del Hijo único de Dios, que dio en la vida y en la muerte, no solamente su vida, sino que fue santo. Yo te voy a pedir que leas en tu casa la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 25, como el capítulo 1, capítulo 13, capítulo 1, versículo 13 al 16. La santería es la esencia de la religión adivinatoria. Proveer recetas para la magia blanca. Puede usarse conocimientos también para la magia negra. Hay hechizos. Y algo increíble, la santería da importancia a la magia amorosa, sexual. Hacen amarres, hacen desamarres, tienen polvos, los cuales se les conoce como afoche. Los baños, los saumerios, proveen amuletos, proveen agua sagrada, lo que se le conoce como omiero. Esta agua purifica, regenera, cura, debido a que en ella se concentra el poder mágico y medicinal de las plantas. Y hay tantas cosas. Mientras que para el cristiano, clarísimamente dice la Biblia, todo lo que acabamos de leer, en cuanto a las prácticas, en cuanto a los amuletos, está en contra de la voluntad del Dios verdadero. ¿Dónde lo leemos? En Levítico capítulo 20, versículo 6. En Éxodo capítulo 22, versículo 18. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12. En segundo libro de Reyes capítulo 23, versículo 24. En el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 19, versículo 19. Otro aspecto de la santería es su interés exclusivo en resolver problemas personales. Las normas morales de la santería tienen el propósito de hacer más efectiva la ceremonia. Además, se hace santo por una ceremonia. Y en términos bíblicos, déjame decirte que tú eres santo desde el momento que recibes a Jesús como tu Salvador personal. El mismo Dios, a través de Jesucristo, como dice el libro de los Romanos, te predestinó, te apartó, te justificó, te santificó, y todo con el propósito de que cada día a través de su Espíritu Santo, a través de la palabra, tú seas a la imagen del varón perfecto.
Jesucristo. Y bueno, pues tenemos mucho más información, los propósitos, los motivos del sacrificio. La pregunta es, si alguien dice, oye, un sacrificio, ¿qué sucede? ¿A dónde va una persona? ¿A dónde va el espíritu cuando uno muere? Dice Lucas capítulo 16, versículo 20 al 25, como Hebreos capítulo 9, 27, está constituido que un hombre muera y después de esto el juicio. Es por supuesto también pensar que Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Y yo quiero recordarles que debemos de darle gracias a Dios por el tiempo que se está viviendo de oportunidad de anunciar el Evangelio. De que utilicemos estos estudios en donde si se descubre el error en alguna secta, alguna denominación, no va a ser para atacarlos, no va a ser para criticarlos, sino que es el mismo Señor que evidencia los errores y que nosotros aprovechemos un momento de llevar el verdadero Evangelio. De que Jesús sea la luz completamente, en un mundo completamente lleno de tinieblas, y que nosotros seamos los portadores, como decía un gran hombre de Dios que está con nuestro Señor, Spurgeon, que ciertamente es un privilegio ser presidente, embajador de un país, pero es un privilegio enorme ser embajador de Cristo, anunciar las buenas nuevas. Y es el momento y es el tiempo de nosotros de aprovechar estos mensajes para llevar la salvación. ¿Cómo conocerán que existe un Dios? ¿Cómo sabrán que Jesús es el Salvador? Benditos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Vamos a orar. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús, y en este tiempo de espera permítenos evangelizar, anunciar tu palabra, el verdadero evangelio. Tu Espíritu Santo convence a través de estos materiales, a través de tu palabra, convence de pecado a fin de que confiesen con su corazón, con su boca, que Jesús es el Señor. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Hoy en este día quizás puedes estar practicando brujería, hechicería, lo hiciste, eres santero. Quizás te da pena decir, sabes, sí, reconozco que está mal. Hoy en este día Jesús te dice, venid a mí, todos los que estáis sedientos, que estás trabajados. En este día Jesucristo te dice que perdona todos sus pecados con tan solo creer que Él murió en la cruz, que pagó nuestros pecados. ¿Qué debo de hacer?, te preguntarás. Solamente di, Señor Jesús, en este momento yo reconozco que soy pecador, que tú recibiste el castigo eterno, que tú recibiste la ira de Dios, que tú te pusiste en mi lugar. Yo en este momento reconozco que soy pecador, que tú moriste en la cruz, que resucitaste al tercer día y que pagaste mis pecados. Creo en mi corazón, confesando con mi boca que Jesús es el Señor, que es Dios. Te invito a entrar a mi vida, Jesús. Te invito a entrar en mi corazón. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.